Paula, de apenas un gusto hablar contigo. Tú eres la chica que, bueno, que yo sé que sin la intención de que esto tuviera la difusión internacional que tuvo, al poco después de morir de Maradona te negaste a hacer el minuto de silencio en homenaje a él y te diste vuelta. Que en su momento contaste por los medios españoles que te trajo problemas. ¿Me puedes recordar esa situación, por favor? Pues sí, 3 días después de la muerte de Maradona, yo jugué un partido en el que se guardaba un minuto de silencio por Maradona y yo decidí que yo no iba a homenajear a este futbolista porque consideraba que si no se había guardado un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, que por Maradona, pues muchísimo menos. Correcto, aunque esto fuera se tratara de un ídolo deportivo y las situaciones de víctimas de violencia machista no tenían relación con el deporte, eso no incidía en tu postura, en tu decisión. No, claro que no. Yo considero que un buen deportista tiene que ser primero una buena persona y más sobre todo para ser un ídolo. Al final es un ejemplo a seguir para muchos niños y todo lo que se vea de él lo van a copiar. Por eso considero que para ser un ídolo, para ser un ejemplo, primero hay que dar ejemplo fuera del campo. Correcto. ¿Puedes recordar más o menos cuáles fueron las situaciones tristes que pasaste después de esa actitud? Sé que tuviste problemas con las redes sociales por lo que comentaste públicamente. Sí, justo después, al día siguiente de publicarse la primera noticia, yo empecé a recibir amenazas de muerte, de violación, insultos de todas partes del mundo. Correcto. ¿Y qué era lo que te molestaba de Maradona humanamente para que vos generaras tu rechazo? Bueno, todas las imágenes que habían salido de Maradona con chicas menores, noticias de que eh, bueno, había estado eh, con chicas menores, de pedofilia, de violación, que todo lo que había salido por ahí de Maradona en general, de maltratando a su mujer, imágenes, un poco todo eso. Correcto. También en el caso de Maradona, hubo situaciones que están recogidas en varias crónicas periodísticas a lo largo de su carrera, de gestos solidarios con gente que necesitaba ayuda para tratamientos médicos o ayuda para gente que estaba en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza. ¿Tú crees que eran esos casos de que se puede decir una persona que tenía actitudes positivas, por un lado, que valía valorar, y otras que son muy negativas, como la que tú describes? Sí, creo que al final, aunque una persona tenga buenas actitudes por un lado, nunca se debe olvidar las cosas malas que hizo, porque no es que haya sido un pequeño error que haya podido cometer, es que han sido actitudes violentas contra mujeres y, y no en solo una ocasión. Entonces es algo que no se debe olvidar por mucho bien que haya hecho en otras. Correcto, vos mencionás la situación de violación. La primera persona en hablar de violación es Mavis Álvarez, la señora cubana que fue novia adolescente, que lo acaba de decir hace poco. ¿Eso fue algo posterior a tu actitud? Sí, pero desde el feminismo, por ejemplo, consideramos que, bueno, Maradona se conoce que ha tenido relaciones con chicas menores, con prostitutas, y desde el feminismo se considera la prostitución como una forma de explotación a la mujer y de violación, porque al final eh, no toman sus propias decisiones porque están, digamos, hay dinero por el medio. Siempre que hay dinero por el medio, eh, las mujeres no están decidiendo por sí mismas. Entonces se considera también como una violación. Correcto. Estás al tanto de las últimas declaraciones que hizo Mavis Álvarez, ¿no? De las que hizo tanto en Miami como al llegar a la Argentina. ¿Qué sentiste vos al escuchar esas declaraciones? Y quiero saber si te sentiste reivindicada en tu actitud, como decir, bueno, qué bien que hice en su momento. Sí, totalmente. Yo la verdad es que sentí bastante orgullo porque me parece algo muy difícil de hacer.
al final ya el hecho de denunciar una violación, una situación de maltrato, de violencia de género, de violencia machista, es complicada, y más si estamos hablando de Maradona, ¿no? Entonces, yo sentí bastante orgullo porque me parece una situación muy complicada, y creo que ha tenido muchísimo valor para poder contarlo. Correcto, correcto. Mavis ha contado que, estando en Argentina, que le duele ver que sea Maradona ídolo, una persona que a ella le hizo tanto daño. Tú como deportista, como que vives en un país que es pasional con el fútbol, ¿tú entiendes ese fanatismo, ese fervor hacia un ídolo deportivo como ustedes tienen tantos, no solo en el fútbol, que pueda llevar a la gente a considerar el recuerdo básicamente en la hazaña deportiva? No, yo desde mi perspectiva creo que no se debe considerar a un ídolo solo por lo que ha hecho en su, digamos, su trabajo, porque al final era lo que era su trabajo. Creo que sí que hay gente que considera ídolo a todo aquel que lo hace muy, muy bien en su deporte, que se podría considerar un dios, pero desde mi perspectiva no podría ser así, y debería ser un ídolo, que tampoco ídolo. Yo creo que no se debe idolatrar a nadie, porque creo que todo el mundo tiene sus defectos, sus errores, y creo que lo de idolatrar no debería hacerse. Pero sí que en el caso de tener a alguien, a un referente o a una referenta, eh, sí que debería considerarse ambos ámbitos. Primero, ya digo, el personal siempre, porque al final tú te estás formando primero como persona. Correcto, correcto. Y en el caso de un país como Argentina, yo te puedo decir que viví con mucha intensidad todo lo que fue la carrera deportiva de Maradona por una cuestión generacional, y que, que nadie como Maradona hizo más felices a los argentinos con lo que en el México 86. Desde esa perspectiva de transmitirle tanta alegría a la gente, mucha gente que vive con muchas carencias y que la única expectativa a veces que tiene en su vida es el fútbol. ¿Tú puedes llegar a entender o comprender este tipo de actitudes que te estamos hablando sin por eso justificarlo, que quede muy claro? Yo no puedo verlo. Sí que es verdad que los éxitos deportivos en los países, cuando una selección gana, son increíbles. Creo que unen mucho a un país. Todos celebramos por lo mismo, todos como que luchamos por lo mismo, ¿no? Pero creo que de ahí a todo el fanatismo que se crea, es un completo error. Correcto. Tú, como aficionada, como jugadora de fútbol, supongo que cada tanto verás videos de grandes estrellas, figuras, como puede ser en tu país Iniesta, Xavi, o ahora los mismos los extranjeros que se han lucido en su momento, ¿no? Ni hablar como Lionel Messi. ¿Tú puedes disfrutar también cuando ves un video de las hazañas deportivas de Maradona, o prefieres ni siquiera verlo por todo el aspecto humano que has descrito? Yo disfruto cuando veo un vídeo de Maradona, las mejores jugadas de Maradona, cuando lo comparan con Messi. Sí que es verdad que como fanática del fútbol, como jugadora de fútbol, sí que se disfruta, pero yo no puedo llegar a considerar a ese jugador como buen deportista. Sí, buen jugador, porque las habilidades de Maradona eran espectaculares. Creo que no va a haber ningún jugador que lo haga como él, ni Messi incluso, pero ya te digo, disfrutar de lo que pueda hacer en el campo no quita todo lo demás. Correcto. He visto en tus redes sociales que te has manifestado en contra de cualquier homenaje que se haga el 25 de noviembre, que es cuando se cumple el aniversario del fallecimiento de Diego, y que te molesta que pueda haber algún recuerdo de Maradona en este sentido. ¿Me puedes explicar qué es lo que te podría molestar puntualmente de que pueda suceder el 25? Pues digamos que el 25 de noviembre es el día de la eliminación contra la violencia machista. Y hay mucha gente que el año pasado, ese día, subió eh, fotos de Maradona idolatrándolo, homenajeándolo, y luego se posicionaron
de mi lado cuando vieron toda la repercusión que tuvo mi gesto, digamos, dándome la razón y diciéndome que no se podía homenajear a una persona así cuando ellos lo habían hecho. Entonces, lo que me da miedo no es que me dé miedo, es que creo que va a haber mucha hipocresía ese día, porque al final es el día en el que murió Maradona, pero es el día de la eliminación contra la violencia machista. Entonces son dos cosas que se contradicen y hay gente pues, que no sabe si posicionarse de un lado o de otro. Correcto. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo. Lo que te voy a pedir es si puedes mandarme alguna foto actual tuya para poner en el periódico y en la página web, ¿está? Sí, sin problema. Bueno, quizás, incluso si quieres me pasas tu página de Instagram y saco de ahí si quieres y tú me indicas es esta, ¿está? Vale, genial. Perfecto. Bueno, te mando un gran abrazo, el agradecimiento por tu tiempo y cuando necesites algo de Argentina nomás me llamas, ¿eh? Vale, genial. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.